Saludos y bendiciones, futuros apologistas. Soy yo, Santiago Alarcón, en otro episodio de la transmisión de Rincón Apologético. No, mentiras. Estamos acá. Vamos a tener un invitado muy especial el día de hoy. Un amigo que considero amigo de viajes, mentor. Bueno, pero como este no es mi show, entonces vamos a invitar al mero Santiago Alarcón. Antonio, a ver, me gustaría arrancar de esta manera, ¿no? En alguna oportunidad yo lo he charlado con usted en privado, pero no, teniendo la oportunidad de poder tenerlo aquí delante, me gustaría tocar el tema. Antonio, ¿usted cree que existen razones para creer en el evolucionismo? En cuanto a este tema, lógicamente hay razones para creer en el evolucionismo. De hecho, hay grandes científicos actuales que creen en el evolucionismo y que incluso son cristianos, son creyentes, ¿no? Por ejemplo, el doctor Francis Collins, que fue el padre del proyecto Genoma Humano, él es cristiano y además cree en la evolución. Bueno, si nos remontamos en la historia, pues ahí tenemos al jesuita, al paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin, que quizá fue el primero evolucionismo teísta o el evolucionismo cristiano, es decir, creer que Dios habría creado el mundo mediante la evolución. ¿Qué razones sustentan estas personas? Bueno, pues lo que observamos en la naturaleza, por ejemplo, la microevolución, cómo las especies se adaptan al ambiente, cómo cambian, cómo el ser humano mediante selección artificial ha podido crear pues múltiples razas de aves, de palomas, de caballos, de rosas, de árboles, etc. Y esa microevolución la extrapolan a una macroevolución general. Es decir, esas serían sus razones. Igual que ocurre a pequeña escala en el mundo que nosotros podemos observar y a lo largo de la vida humana, con las generaciones de los animales y de las plantas, eso sería algo que podríamos proyectar atrás en el tiempo y al pasado, a lo largo de millones de años, las eras geológicas, y la evolución general, la macroevolución, sería eso, que a partir de organismos microscópicos, a partir de microbios, la vida había evolucionado hasta llegar a los grandes seres actuales que pueblan la biosfera. Esas serían las razones. Ahora bien, yo creo que actualmente, con los últimos descubrimientos científicos, el tema de la evolución está muy cuestionado. Es decir, hace 4 años, en el año 2016, hubo un encuentro de científicos evolucionistas en la Real Sociedad de Londres, la Sociedad de Biología londinense, y en el mes de noviembre hubo un congreso y allá se tocó precisamente el tema de la evolución. ¿Cómo está el asunto de la evolución hoy a nivel científico? Y ahí surgieron una serie de inconvenientes que actualmente siguen siendo como lagunas que la biología y las diferentes ramas, la paleontología, la bioquímica, la química, no han podido todavía solucionar. Los temas que están candentes en la actualidad y que de alguna manera cuestionan en general la teoría de la evolución es el mecanismo. ¿Cuál es el motor de la evolución? El motor de la evolución generalmente se acepta que son las mutaciones al azar, que serían de alguna manera seleccionadas por el medio ambiente. Eso hoy se está viendo que no produce nada nuevo. Es decir, sí existen las mutaciones, evidentemente que existen, solo tenemos que ver cómo está mutando el virus, el COVID-19, el famoso coronavirus, que en lo que llevamos de estudio de este virus ha mutado pues unas 20 veces en poco tiempo. Sí que existen las mutaciones en la naturaleza y sí que existe la selección natural. Pero
La selección natural lo que se está viendo es que contribuye a la estabilidad de las especies, contribuye al buen funcionamiento de las poblaciones. Es decir, por ejemplo, si tenemos una población de cebras en la sabana africana y una población de leones, la acción depredadora, la presión de selección de los leones sobre las cebras, eliminando a los más débiles, los que tienen defectos físicos, a aquellas que han sufrido mutaciones que han estropeado, y son las menos veloces, las más torpes, esas son las que antes mueren y son capturadas por los depredadores. Y esa presión de selección, esa selección natural, contribuye a que la población de cebras mantenga su pool genético en buen estado. Solo sobreviven los mejores, los más rápidos, los sanos, los que tienen genes que pueden transmitir eficazmente a la descendencia y son genes buenos, positivos para la población. Bien, eso es lo que haría la selección natural. Mantener en óptimas condiciones a las poblaciones, pero no generar especies nuevas, que es lo que pensaba Darwin. Bueno, Darwin en su época no sabía lo que eran las mutaciones, pero sí sabía lo que entendía por selección natural, porque la comparaba con la selección artificial. Entonces, hoy día muchos científicos que creen en la evolución ven problemas con el método, con el mecanismo, con el motor de la evolución. Y ahí habría un problema. Otro problema grave, adicional, es el problema de los fósiles, de las lagunas fósiles. Si realmente la evolución fue un proceso, como decía Darwin, gradual, en el que pequeños cambios se irían acumulando progresivamente de manera imperceptible a lo largo de las eras geológicas, bueno, cuando uno va a los fósiles, debería encontrar fósiles de todo tipo. No son fósiles de invertebrados, o fósiles de peces, o de anfibios, o de reptiles, o de aves, o de mamíferos, o fósiles humanos, o de razas humanas, sino que también tendría que encontrar fósiles a medio camino entre invertebrados y vertebrados, a medio camino entre peces y anfibios, entre anfibios y reptiles, entre reptiles y aves, entre aves y así. ¿Dónde están esos fósiles intermedios? Esas son las lagunas del registro fósil. Y eso es algo que ha venido preocupando sobre todo a los paleontólogos evolucionistas, como a Gould, que ya lo manifestó en su época. Incluso eso sirvió para que se lanzara una nueva teoría de la evolución, la teoría de los equilibrios puntuados, que viene a decir que las especies están en permanente estasis, no cambian, y que en algún momento sufren una gran mutación, una macromutación, que cambiaría completamente a esas especies. Pero claro, la teoría de los equilibrios puntuados también es bastante indemostrable, porque no se puede comprobar en la naturaleza, máxime cuando se dice que esas macromutaciones ocurrirían en los embriones, como dice Gould, claro. Porque los embriones dejan fósiles y eso pues sería difícil de comprobar. Por tanto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la respuesta a estas lagunas del registro fósil? Pues no se sabe. El tema está ahí. No hay fósiles intermedios entre los grandes grupos de organización. Un problema que se planteó también en este congreso que se celebró en Londres es el problema del origen de la información genética, el origen de la información biológica, es decir, el ADN. ¿De dónde surge la cantidad de información que lleva la molécula de ADN en cada una de las especies biológicas que existen en el mundo? ¿Cómo es posible que el azar, la casualidad, las mutaciones más la selección natural hayan formado esa cantidad de información que tiene, por ejemplo, una célula invisible en su núcleo, en el ADN, que cuando se combina con otra célula muy pequeña, se juntan ahí los dos genomas, el del papá y el de la mamá, y a los 9 meses nace un bebé con 46 cromosomas en cada uno de los núcleos de sus células. Y en esa información está todo lo que es el bebé, todas las condiciones para formar al bebé, qué va a ser durante la vida y pues,
realmente qué problemas va a tener, qué enfermedades va a tener a lo largo de la existencia. Bien, el origen de la información, nuestra experiencia es que siempre viene de una inteligencia. La información no se forma sola. Y este es uno de los inconvenientes que hoy tiene planteado la teoría de la evolución. Otro que está muy relacionado es el origen de la información epigenética. La epigenética es también algo muy novedoso de las últimas décadas. Se ha descubierto que dice que el ambiente influye en el genoma. Las condiciones de vida en que se desenvuelven las especies afectan al ADN, es como encendiendo o apagando interruptores de los genes, y algunos se manifiestan y otros no se manifiestan. No es que el ambiente modifique el ADN, sino que permite que se expresen unos genes y otros no. Bueno, esto es algo muy revolucionario que ha venido planteando otro problema para la evolución, porque los mecanismos, las sofisticadas máquinas moleculares que hacen eso, que permiten que las condiciones ambientales, el tipo de vida, el alimento, el aire que se respira, los contaminantes, el estrés, el trabajo, que todo eso pueda de alguna manera afectar al genoma humano, esas máquinas, ¿cómo han podido originarse también por evolución, dirigida por azar, por casualidad, como propone la evolución? Y finalmente, otro de los planteamientos que se hizo en esta reunión fue el tema del diseño inteligente. Es decir, ¿cómo es que miremos donde miremos los organismos parecen estar diseñados, parece que alguien ha hecho los planos para que funcionen como funcionen. Bueno, yo creo que todo esto de alguna manera contradice la idea de que todo se ha hecho por evolución. Entiendo. Antonio, sabe que, a ver, voy a decir algo que resulta ser obvio, ¿no? Si yo tuviera que entablar una conversación o una especie de debate con alguien que esté versado en todo este tipo de ideas y demás, claramente yo no podría, pero porque no soy una persona que se haya preparado en el tema. ¿A qué quiero llegar con esto? A que digo, yo mirándolo de afuera, ¿no? Yo mirándolo de afuera y quizás siendo cristiano, y hay veces que ciertas ideas me juegan en contra, ¿no es cierto? Ciertos preconceptos me juegan en contra. A ver, yo he sido criado a través de una enseñanza que dice, no, la evolución no, y fue Dios el que creó a los seres humanos tal y como lo describe la Biblia. Entonces, hay veces de que uno viene a tratar de abordar un tema con cierto preconcepto ya y no puede tratar de ser, no puede llegar a la objetividad a la hora de pensar al menos la idea. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque veo también personas, si usted me lo plantea de la forma en la que me lo está planteando, yo digo, es evidente, es evidente tener una postura no evolucionista en este aspecto, ¿no? Pero también tal y como en el desarrollo de su respuesta dijo, hay muchos otros cristianos pero muy preparados que también asumen una postura evolucionista. Mi pregunta es la siguiente. Las personas que están en el campo, ¿no es cierto? Tal y como lo es usted y muchos otros más, ¿resulta ser una discusión tan evidente? ¿Resulta ser tan evidente tomar una postura u otra? ¿O en estos círculos es como que es más difícil? Bueno, supongo que el ambiente condiciona un poco. Es decir, si una persona se ha criado, como usted decía, en un ambiente de iglesia, en un ambiente creyente, en un ambiente de fe, y solo le han hablado de la creación, de lo que dice la Biblia, lógicamente esa persona tiene pues esa tendencia a pensar de esa manera. Si uno está trabajando en la universidad, en biología o en geología, o en física o en cualquier disciplina científica, y siempre le han hablado de la evolución, puede llegar a pasar lo mismo que con el tema de la religión, porque la evolución también tiene muchas partes que hay que confiar, hay que tener fe en que eso fue así. Entonces, bueno, es lógico, es comprensible. Yo durante muchos años fui evolucionista, prácticamente durante toda la carrera en la universidad, durante todos mis estudios fui evolucionista, y entiendo que haya creyentes sinceros que son evolucionistas. De hecho, prácticamente todos los católicos
Sí. Actualmente la jerarquía católica, desde el mismo Papa, todos son evolucionistas teístas, evolucionistas Claro. cristianos, y entiendo eso bien. Ahora bien, si un evolucionista es cristiano, se vuelve cristiano y va a la Biblia y va al libro del Génesis, puede encontrar que es incompatible la evolución con lo que dice. ¿Son incompatibles o hay algún modo de casar las dos cosas, de unirlas? Bueno, el mundo cristiano está dividido respecto a la interpretación de Génesis, de los primeros capítulos de la Biblia. No todos entienden que los días de la creación fueron días literales de 24 horas. Dentro del mundo cristiano, dentro del creacionismo, no ya el evolucionismo, hay personas que creen que pudieron ser largos periodos de tiempo. De hecho, hay algunos científicos, concretamente estoy pensando en el astrónomo canadiense Hugh Rice. Él habla en sus numerosos libros de que los días de Génesis pudieron ser días de millones de años y que cuando uno analiza, evidentemente, el relato de la Biblia, que la Biblia no es un libro de ciencia, no es un relato científico, el libro de Génesis, pero si uno analiza el orden de aparición en escena del momento de la creación, curiosamente, existen numerosas similitudes con el relato científico estándar. Nosotros vemos que lo primero que dice la Biblia es que hubo un principio. Es decir, el mundo no es eterno. El mundo tuvo un principio. Y el que escribió el libro de Génesis estaba rodeado en su época por civilizaciones, por culturas como la sumeria, como los asirios, como los egipcios, como los griegos. Todas las civilizaciones de alrededor creían en la eternidad de la materia. Creían en principio. Y además un principio a partir de la nada. Claro. Eso era una idea revolucionaria en su época, porque siempre las diferentes religiones y tradiciones culturales creían que el mundo se había originado de materiales precargo. Es original el tema de la Biblia, dice, no, el mundo tuvo un principio y ese principio se formó todo a partir de la nada. Un poco lo que se dice hoy. Claro. La teoría del Big Bang dice eso, en el fondo, aunque sabemos que hay astrónomos que piensan que, bueno, la teoría del Big Bang quizá no sea el principio de todo, a lo mejor antes hubo otras cosas, ¿no? Pero eso... Luego la Biblia, el relato de Génesis nos habla de que ya se sitúa en el planeta Tierra. Y dice, la Tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, había oscuridad. Bueno, eso es exactamente lo que dice el relato científico estándar. La Tierra tenía como... No existía la atmósfera transparente como existe hoy, sino que había una capa de materiales en suspensión que ocultaban la luz del sol. Es decir, es curioso, pero el relato era lo que está pasando. Y nos dice que la Tierra estaba oscura y vacía. Después dice que apareció la luz en escena, como si no es que Dios crease el sol después que la luz, sino simplemente la palabra en hebreo que se usa aquí es como descorrer las cortinas. O sea, la luz estaba afuera, pero la Tierra no permitía verla. Es como hoy, por ejemplo, si nos fuésemos a algún otro planeta del sistema solar, como Júpiter. Desde la superficie de Júpiter tampoco veríamos la luz del Sol, porque hay toda una serie de nubes que lo ocultan. Luego, la Biblia nos habla del agua, el ciclo del agua. Dios separa las aguas de la tierra. Es decir, aparecen los continentes y aparecen los océanos. ¿Y qué pasa en los continentes? Pues surge la vida vegetal. Después de la vida vegetal, que necesita la luz del sol, la atmósfera se aclara y ya se puede observar la luz del sol. Hay una explosión de vida animal. La Biblia habla de que las aguas de los mares se llenaron de organismos, de peces y de otras especies. Los cielos se llenaron de aves. Y después de esa explosión, que curiosamente es lo que nosotros vemos hoy, cuantos de organismos que existen hoy ya existen en el Cámbrico y muchos más que hoy no existen,
que se han extinguido. De manera que en esas sucesivas explosiones de vida que pudieron formarse a lo largo de millones de años, pues al final surge un ser que es el ser humano. Y después del ser humano ya no aparece nada de nada. Bueno, lógicamente no es un relato científico, pero tiene muchísimas similitudes para haber sido escrito en la época en que se escribió. De manera que, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que incluso aunque la teoría de la evolución fuese cierta, no estaría en contra de la escritura, no estaría en contra de la Biblia, porque de hecho hay creacionistas, como el doctor Hugh Russ, que aceptan ciencia, el relato de la aparición de las distintas especies y de los distintos organismos a lo largo del tiempo, y aceptan también el relato de la creación bíblica. Excelente, ¿no? Qué bueno, yo estoy aprendiendo un montón. Gracias a todos los que están conectados del otro lado por las preguntas que van dejando y demás. Van a ser algunas seleccionadas para poder charlarlo con el doctor Antonio. En algún momento, Antonio, yo desde acá, desde Argentina, he escuchado una entrevista en la que usted ha hecho mención al Adán cromosómico y la Eva mitocondrial, ¿no? Y cómo esta hipótesis podría de alguna u otra manera también, ¿cómo decirlo?, proveer cierta evidencia de cómo es que el relato bíblico puede ser verdadero, ¿no?, en cuanto a la existencia de los primeros padres de la humanidad, de Adán y Eva. ¿Podría desarrollarnos un poquito esta idea, por favor? Sí, con el tema de los orígenes humanos, también en los últimos años ha habido mucha polémica, sobre todo dentro de círculos creyentes, de círculos cristianos. Por ejemplo, el doctor Collins, Francis Collins y su organismo, el Biólogo, lanzaron la idea de que, bueno, no podríamos entender de una primitiva pareja que hubiera vivido hace unos pocos miles de años, decía él, porque si analizamos la diversidad genética que hoy existe en la población humana actual, en la raza humana, esa diversidad, según él y según muchos que opinan como él, muchos evolucionistas teístas, esa diversidad haría imposible que descendiésemos de una sola pareja. Y él dice, esto creó una polémica importante en el mundo cristiano. Y desde que ese se lanzó, esto lo explicaba en su libro Cómo habla Dios, que está traducido al castellano. Desde entonces ha habido muchos trabajos, ha habido sobre todo trabajos de creacionistas, trabajos de otros científicos que no eran evolucionistas, y entonces se ha llegado a la conclusión de que, claro, Collins tiene razón, tendría razón, si la primera pareja, él entiende por primera pareja humana o las 10 primeras parejas, se hubieran formado a lo largo de muchos millones de años por evolución lenta a partir de los simios, a partir de primates como similares al chimpancé, por ejemplo, al gorila, al orangután, al bonobo. Pero claro, está presuponiendo esa postura que hemos llegado a ser lo que somos mediante mutaciones al azar y mediante selección natural. Se está descartando de entrada el milagro. Se está descartando que Dios pudo crear una primera pareja. Si Dios hubiera creado una primera pareja, no mediante el método lento de la evolución, sino directamente como un milagro, porque los creyentes creemos que Dios puede hacer milagros, Dios hace milagros, ¿cómo hubiera creado a esas personas? ¿Cómo habrían sido genomas de Adán y de Eva, de esa primera pareja? ¿Habría hecho llenos de mutaciones al azar, llenos de errores de copia, llenos de genes deleterios o recesivos?
o los hubiera hecho con un patrimonio genético perfecto, equilibrado. Esa es la cuestión. Es decir, la diversidad genética que existe hoy en la raza humana podría derivar de una primitiva pareja humana si esa pareja hubiera sido formada con una doble dotación cromosómica, como nosotros tenemos hoy, pero con genes perfectos. La Biblia dice que los hijos de Adán y Eva se podían casar entre sí. Bueno, tuvieron, lógicamente, los hermanos que tener relación sexual y tener descendencia. Hoy eso sería muy negativo porque produciría una descendencia con taras genéticas. Si todos los genes de las personas son perfectos, pues eso podría haber sido de una manera completamente diferente. Claro, se pensaba que además esta evolución de los simios o de los animales parecidos a los simios actuales, de los que derivaríamos nosotros y también derivarían los simios actuales, esto ocurriría hace 6 millones de años. Pero claro, cuando uno analiza el cromosoma Y de los varones actuales y lo compara, por ejemplo, con el cromosoma Y de los chimpancés actuales, se da cuenta que hay una enorme diferencia. Tenemos casi un 40% de diferencias entre el cromosoma Y masculino humano y el cromosoma Y masculino de los chimpancés. Si los dos hemos evolucionado desde hace 6 millones de años de ancestros comunes, de simios comunes, ¿cómo es que hay tanta divergencia entre esos dos cromosomas X? Que son Y, el de los humanos y el de los chimpancés. No da tiempo, mediante mutación y selección natural, en 6 millones de años a que existan tantísimas diferencias. Las diferencias son enormes. La velocidad de mutación mataría a los individuos. Claro. Si hubiese esa velocidad de mutación. Por lo tanto, analizando el cromosoma Y masculino, que solo se transmite de varones, de padres a hijos y de hijos a nietos y así sucesivamente, porque solo lo tienen los varones, se ha podido observar el número de mutaciones producidas en ese cromosoma a una velocidad de mutación de una por generación. Y eso ha llevado a los genetistas a decir, bueno, pues quizá es verdad que toda la población humana podría haber descendido de un primer hombre, de un primer Adán, y por eso se le puso así, el Adán cromosómico, claro, el Adán cromosomal Y griega, que hubiera vivido no hace millones de años, sino hace miles de años. Es decir, se le pone un techo de 200.000 años. Pero en realidad el número de mutaciones se han podido producir perfectamente en miles de años, no en millones de años. Algo parecido ocurre con la EVA mitocondrial. La EVA mitocondrial nosotros tenemos en todas las células de nuestro cuerpo unos orgánulos que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias, por decirlo rápidamente y simplificando mucho, son como los que aportan energía a la célula. Nos permiten, como los pulmones de la célula, nos permiten respirar, nos permiten tener ATP, adenosín trifosfato. Pero las mitocondrias, esos orgánulos pequeñitos del citoplasma, tienen algo muy interesante. Tienen también ADN. Tienen un ácido desoxirribonucleico circular, muy pequeñito, si se compara con el de los cromosomas. Claro. Este ADN circular, claro, solo se transmite de madre a hija. Madre, hija, nieta, tataranieta, y solo es por vía materna. Igual que el cromosoma sexual Y solo se transmite por vía paterna, el ADN mitocondrial solo lo transmiten las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque parece que cuando el espermatozoide, que por supuesto el espermatozoide masculino también tiene mitocondrias y también tiene ADN mitocondrial, pero cuando un espermatozoide
que consigue llegar al óvulo y atravesar la membrana y fecundarlo, la parte que lleva las mitocondrias queda fuera, con la colita, con el flagelo, queda fuera del óvulo. Solo penetra el núcleo donde no está el ADN mitocondrial. Por lo tanto, el nuevo ser que se forma va a tener solo el ADN mitocondrial de la mamá y no el del papá. Con lo cual, si nace una niña, pues lógicamente lo va a transmitir a la descendencia. Claro, esto, analizando cómo es ese ADN, que es muchísimo más pequeño que el de los cromosomas, también se ha podido observar las mutaciones que ese ADN ha experimentado a lo largo de los tiempos. Y se ha visto que el número de mutaciones, de cambios que experimenta, porque eso se puede ver, se pueden ver esos errores por las bases nitrogenadas que no están en su sitio, adenina, timina, citosina y guanina, y trozos de ellas que han cambiado de posición. Y entonces se puede calcular cómo debería ser el ADN mitocondrial de la primera mujer, de la Eva mitocondrial, claro, y ver a qué velocidad se han producido esas mutaciones y ver cuánto tiempo ha pasado. Y los cálculos coinciden con el del ADN de Adán. Es decir, se hablaría de 200.000 años de antigüedad y esos cambios serían cambios que nos hablarían de que realmente no han pasado millones de años, porque si hubieran pasado millones de años de evolución, debería haber muchísimas más mutaciones de las que hay, de las que se dan. Entiendo. Extraordinario. Ya hemos pasado los primeros 35 minutos. Tenemos que seleccionar algunas de las preguntas que la audiencia nos va enviando. Gracias, Antonio. Si para no tomarnos demasiado tiempo, Antonio, y poder meternos en las preguntas que la gente nos va enviando, podría hacerle una cortita nada más y me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Usted considera de que la persona que es naturalista, ¿no es cierto?, que hace el evolucionismo y es naturalista, para esa persona, ¿es posible a través de la evolución o del materialismo explicar la conciencia humana? No, creo que no. No. Quería una respuesta corta, acá la tenés. A ver, por una sencilla razón. La ciencia humana solo nos permite estudiar el mundo físico, el mundo material. Pero la mente no es física. Aunque, claro, aunque sí que es verdad que la mente se fundamenta en el cerebro, en las neuronas, en los neurotransmisores, pero la mente no se reduce a eso. La mente no se reduce a pura física y química. La conciencia humana es algo que trasciende la pura materialidad. Y eso es un inconveniente tremendo para que la ciencia la pueda estudiar. Por eso el problema, cómo enfocamos la conciencia. Hay algunos, por ejemplo, Daniel Dennett, que es un gran neurobiólogo, él dice que mejor no hablar de la conciencia, porque como no podemos explicarla, claro, no sabemos cómo explicarla, mejor no hablar de un tema del cual no podemos decir nada. Pero los naturalistas, los materialistas, los que no creen en Dios, ¿cómo de alguna manera se explican el origen de la conciencia? Pues la conciencia es el producto de la evolución, se nos dice, ¿no? La evolución de las especies, pues poco a poco, eso no es ciencia. Eso es una historia, es una ocurrencia, porque en ciencia las cosas se han de demostrar. ¿Cómo resulta que el cerebro se desarrolla a partir de la información que llevan nuestros genes? Sin embargo, la conciencia no está en la información de nuestros genes. El alma de cada persona, la espiritualidad, la capacidad de abstracción,
la capacidad que tenemos para crear cosas, crear arte, crear novelas, eso es algo que trasciende a la pura física y química del cerebro. Y eso la ciencia no tiene acceso. Entiendo. La ciencia no puede medir los pensamientos. La ciencia no puede decir si un pensamiento pesa más que otro. Claro. ¿Qué pensamiento pesa más? ¿El sabor del recuerdo del chocolate o el olor de un asado? ¿Cuál de los dos pesa más? ¿Cuál de los dos pesa más? Eso no se puede calcular. La ciencia no tiene acceso a eso. Por lo tanto, la ciencia no tiene acceso a la conciencia. Yo personalmente creo que lo espiritual, lo trascendente, requiere un origen trascendente y espiritual también. Es decir, solo puede venir lo espiritual de una fuente también espiritual. Entiendo. Y, por lo tanto, para mí la conciencia solo tiene una explicación, y es que un ser consciente la haya creado. Un ser inteligente haya diseñado la conciencia y la espiritualidad de las personas. No hay otra explicación desde la ciencia. Wow. Qué excelente respuesta, y he aprendido muchísimo. Lo tenemos a nuestro amigo Jorge Gil. Jorge, ¿estás por ahí? Oye, Santi, tengo rato, ya me eché 2 siestas, te digo yo. 2 siestas esperando que comenzáramos la sesión de preguntas y respuestas. Y como dice el doctor Antonio Cruz, no puedes dar lo que no tienes. ¿Ok? Lo inmaterial no puede dar lo que ellos llaman este proceso emergente de la conciencia. Es imposible. ¿Ok? Lógicamente no es como ir al banco y decir, dame $1 millón. Y te dicen, no tienes $1 millón en el banco, tienes $5. Y tú dices, dame $1 millón. El banco no te va a dar $1 millón porque no tienes $1 millón. De la misma manera, la conciencia no se puede ser generada de un conjunto de procesos físicos, porque obviamente la conciencia no es un proceso físico. Pero preguntas hay por todos lados. Gracias a todos los que nos están viendo en Cross Examine en español, los que nos están viendo en Jorge Gil, los que nos están viendo en Cross Examine en español en YouTube, los que nos están viendo en Filósofo Cristianos. Un saludo. Todos nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Ahora Ravi Germanus dice, pregunta, queridos hermanos, ¿qué tan cierto es que el virus del VIH haya sido transmitido a la humanidad por medio del mono? El mono no tiene la culpa. Es lo primero que podemos decir. Es decir, el chimpancé, se cree que en África el contacto con estos animales, con estos simios, con los chimpancés, fue un contacto depredador. Es decir, parece ser que había pueblos, hay hombres, personas que cazan a estos animales y se los comían, les abrían el cráneo y el cerebro. Incluso a algunos les gustaba el cerebro crudo de estos animales. Claro, los animales, como nosotros, somos portadores de virus. Tenemos miles de virus en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que esos virus, en cada animal, en cada planta, en cada ser humano, están controlados por el sistema inmunitario. Nosotros tenemos un sistema, hemos sido diseñados con un sistema que mantiene a raya todos los virus de nuestro cuerpo. Ahora bien, si nosotros nos estresamos, si nos enfermamos, si tenemos un problema de cualquier tipo que afecte, un problema incluso psicológico, un problema no solo físico, que afecte a nuestro cuerpo, nuestras defensas pueden bajar. Un resfriado baja nuestras defensas. Claro. Un enfado baja nuestras defensas. El estrés laboral, tener mucho trabajo, baja nuestras defensas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando bajan nuestras defensas, esos virus que tenemos en estado latente en nuestro cuerpo, entonces pueden atacar a nuestras células, pueden multiplicarse dentro de ellas y se convierten en una bomba biológica cada célula. Entonces, esas personas que consumieron a los chimpancés adquirieron el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, y como sabemos que se contagia mediante los fluidos corporales, pues fueron transmitiendo
a otras personas. Y así fue la pandemia tan tremenda y tantos millones de personas que vivieron con este tema. Es lo mismo que está ocurriendo con el COVID-19. Se habla mucho del mercado ese de crustáceos y de otros animales que existe en Wuhan, en China. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué cada vez hay más epidemias de este tipo? ¿Qué explicación científica tienen? Bueno, pues lo que ocurre es que si eres un animal de la selva, que estás viviendo en tu medio ambiente y te capturan, te meten en una jaula, te transportan durante horas enjaulado, te dan mal de comer, mal alimentado, estresado, te ponen durante varios días en un mercado y al final te matan para comerte, evidentemente ese animal ha sufrido un estrés que le han bajado sus defensas y esos virus que lleva dentro infectan a esas células y cuando el animal es consumido pasan al ser humano y es lo que ha ocurrido. Parece que hay algún intermediario, se habla del pangolín, aunque no se sabe exactamente si es el pangolín o es otra especie. ¿Por qué ocurre todo esto? Por nuestra culpa. La raza humana es la culpable del desequilibrio ecológico que existe en todos los ecosistemas. Hemos entrado en la naturaleza destruyendo a las especies. Cuando todas las especies son, las poblaciones y las distintas especies en los distintos ecosistemas son como un puzzle. Encajan perfectamente unas con otras. No va a haber una especie que genere más virus y que se reproduzca y sobresalga por encima de las demás, porque hay otras que la mantienen a raya. Otras especies que se consumen a esa población, los depredadores, y no se controlan a los otros. Pero si interviene el ser humano y desequilibra el ecosistema, por ejemplo, haciendo una carretera por en medio de la selva del Amazonas y destruyendo no sabemos cuántas especies de animales, o en África, incluso poniendo en contacto a personas con animales que nunca hubieran entrado en contacto. Los safaris, no es normal que haya tantos humanos en contacto con las especies animales. Entonces, la culpa es nuestra, es decir, hemos desequilibrado esos ambientes a nivel mundial y ahora estamos teniendo las consecuencias. Capturamos a esos animales como si no pudiésemos consumir otras cosas, ¿verdad? Que tuviéramos que consumir solo murciélagos, ¿verdad? O otras especies. Y todavía siguen funcionando esos mercados. No los han cerrado, que yo sepa, en China. Aún siguen ahí. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que la acción humana en la naturaleza es la que origina las epidemias de los virus. Nuestra mejor vacuna contra estas epidemias es la naturaleza. Y nos la estamos cargando. Wow. Es la mejor vacuna. El mundo natural. Es la creación. Dios hizo un diseño perfecto de la creación. Sí que, desde la perspectiva teológica, es una creación caída, es un mundo sometido al mal. Y posiblemente ahí también hay implicaciones científicas muy serias. Por ejemplo, no todos los virus son malos. Se conocen muchos virus. Que se tenga idea, unos 5.000, pero en realidad deben existir millones de virus. Y los virus hacen cosas buenas en la naturaleza. La inmensa mayoría de los virus hacen cosas buenas. Los que hacen cosas buenas, los que producen enfermedades, son un pequeño puñado de virus. Por ejemplo, los virus controlan que los 2,5 kilos de bacterias que tenemos en nuestro intestino, cada ser humano tiene alrededor de 2,5 kilos del bioma intestinal, que son bacterias. Esas bacterias nos ayudan a digerir los alimentos, pero esas bacterias también se podrían malignizar y atacarnos. Nuestro sistema inmunológico baja, esas bacterias se pueden volver peligrosas. ¿Por qué no son peligrosas? Porque están rodeadas de virus que las envuelven y las hacen benignas. Pero si esos virus fallan y no las envuelven, se vuelven peligrosas. O sea, los virus hacen cosas buenas también. No todos son malos. Los virus, por ejemplo, en los océanos hay unas bacterias que se llaman cianobacterias, de color azul, y porque
son bacterias, son microbios que pueden hacer la fotosíntesis. Es decir, pueden coger la energía de la luz del sol y fabricar glucosa, fabricar azúcar. ¿Ustedes se imaginan que tuviésemos una fábrica que con la luz del sol salieran sacos de azúcar? Eso sería fantástico. Bueno, pues eso vienen haciendo las plantas desde la noche de los tiempos, desde que fueron creadas, ¿no? La fotosíntesis. Pues eso lo hacen las cianobacterias. Las cianobacterias son positivas porque realizan producción de materia orgánica, y después hay otros organismos, el zooplancton, que vive de esa materia que ellas han creado, y los peces viven del plancton y otros peces, y así la cadena ecológica funciona bien. Pero hay un problema. A veces las cianobacterias se pasan de listas y se reproducen en exceso, pudiendo poner en peligro los ecosistemas. Si hay demasiada materia orgánica, puede producir putrefacción en los mares. Pero ahí están los virus. Los virus destruyen los excesos de cianobacterias en los océanos y vuelven sus materiales otra vez al agua, y incluso hay elementos químicos como el azufre y otros elementos que actúan como núcleos de condensación en las partículas de la atmósfera y pueden subir a las nubes, pueden generar nubes, con lo cual las nubes dan sombra sobre los mares, cambian el clima y producen que las aguas no se calienten tanto, que no se mueran los corales. O sea, todo está combinado, todo está pensado, todo este ciclo de microbios, organismos vivos, productores vegetales, todo esto funciona bien porque detrás están los virus. Están los virus trabajando para nuestro bien. Es decir, los virus no son malos. Yo creo que los virus fueron creados por Dios. Posiblemente los virus hacían funciones buenas al principio, pero con esa caída, en la Biblia nos habla, pues lógicamente, de la caída del pecado humano, de la rebeldía humana, y cómo el mundo también entró en una corrupción. Pues quizá lo que era bueno, simplemente cambiando la acción de los virus, dejando de actuar los virus, cosas se volvieron malas. Eso también ahí tiene sus implicaciones teológicas, claro. Bueno, excelente respuesta, Antonio. Antonio, vamos a hacer una cosa. Tenemos un par de minutos y tenemos, como decimos los ticos, un chorro de preguntas, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿tú te acuerdas en el Wild Wild West, ¿ok? En el viejo oeste, ¿no? Donde se hacía un duelo y disparaban desde la cintura. ¿Ah? Así es como queremos que respondas, ¿ok? Desde la cintura. ¡Papá! Y siga la próxima. ¿Ok? Entonces sí, vamos a darle la próxima pregunta. Mauricio Ochoa dice, ¿ser científico y religioso no es como el agua y el aceite? No es como el agua y el aceite. Se mezcla bien. Se pueden hacer mezclas muy buenas, porque la ciencia nos enseña que todo ha sido perfectamente diseñado y calculado. La ciencia no aboga en favor del azar. La ciencia aboga en favor de la inteligencia. Excelente. Jorge Espinosa dice, ¿hay alguna evidencia a nivel biológico del origen de las razas humanas? Las razas humanas no existen. Esto se creía hasta el siglo XIX, principios del XX. Hoy la genética ha demostrado que no existen las razas humanas. Por eso ya no se habla de razas, sino que se habla de etnias. Para que haya diferencias raciales, en el ADN tendría que haber un número significativo de genes distintos entre cada etnia. Y esos genes no existen. El color de la piel, la forma del cabello, los grupos sanguíneos, humanos, todo eso lo controlan muy pocos genes, y es igual en toda la especie humana. No existen genes para justificar el racismo ético, pero mucho menos el racismo biológico. Como decía el apóstol Pablo,
Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Ujú. Ujú. Eso es lo que iba a decir yo. Al darnos cuenta de eso, el racismo se vuelve estúpido. No, o sea, las personas están am, en base a estos pocos cambios genéticos, haciendo una inferencia de que estas otras personas que no se miran como ellos son altamente diferentes que ellos y en realidad es completamente lo contrario. Aquí hay una que quiero, a Diego Enrique Vera, que quiero responder yo rápidamente. La pregunta dice, ¿podemos relacionar el Génesis sobre una posible existencia de un mundo preadámico? No. No, eso es un mito que comenzó 1500 años, más o menos 1300 años después de que el cristianismo fue fundado. No tiene fundamento histórico. Fue un manuscrito que se encontró, ¿ok? De origen judío místico. Y una persona, un cristiano, comenzó a hacer un comentario sobre esta idea de un mundo preadámico y se comenzó a propagar como pan caliente. Es una solemne estupidez, ¿ok? Así que por favor dejen de propagar estas ideas de un mundo preadámico. La Biblia es clara cuando Dios creó, ¿ok? En el principio y cómo creó. Ok, no nos vamos a meter en asuntos de tierra joven y tierra vieja, etcétera, etcétera. Pero esta idea del mundo preadámico es una introducción de un mito por una persona que ahora todo el mundo que quiere sentirse como que tiene un conocimiento esotérico, personal de que los demás cristianos no tienen, olvídenlo. Olvídenlo, agárrenlo, cualquier libro y comentario que tenga eso, agárrenlo, bótelo, porque es falaz, ¿ok? Ahora sí, regresamos con nuestra programación, acá con Antonio. Vamos a ver, dice... esta está buena. En Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. Significa que pasaron millones de años entre el versículo 1 y el 2, dado que es imposible que Dios creara una tierra desordenada. Abelardo dice eso. Yo sé que hay varias presuposiciones ahí, pero te lo dejo a ti, Antonio, que respondas. Dios creó una tierra. Los planes de Dios, Dios actúa de dos maneras. Dios actúa por fiat, es decir, Dios dice y se hace y se cumple, ¿verdad? Pero Dios también puede actuar por medio de causas segundas. Es decir, Dios ha hecho las leyes de la naturaleza y Dios, en ocasiones, el verbo que se usa en hebreo es más produzca la tierra. No es lo mismo que Dios crea, ¿verdad? Entonces ahí el libro de Génesis juega con esos dos verbos. Hay cosas que se producen a las leyes de Dios y cosas que Dios crea directamente. Ahí está la clave para entender eso de la tierra, ¿no? Dios pudo crear unas condiciones universales que poco a poco se fueron cambiando, fueron adaptándose hasta que la tierra estuvo en condiciones de crear los seres vivos y sobre todo al ser humano. Excelente. Otra excelente pregunta de J.C. Montero, y parece que está leyendo tu libro, ¿cómo es que se llama? ¿Ciencia y conciencia? Dios, ciencia y conciencia. Dios, ciencia y conciencia. Dice, ¿crees tú que el alma utiliza el cerebro para expresar sus sentimientos? ¿El arma? El alma. No, el arma es la pistola tuya que estás sacando para responder. El alma. El alma. O sea que el alma puede expresar los sentimientos. Por medio del cerebro. O sea, es el alma, hay una conexión entre el alma, el cerebro y los sentimientos. Sí. El cerebro funciona mediante física y química, hemos dicho antes. ¿Y qué es eso? Electricidad. En realidad, por nuestro cerebro pasan corrientes eléctricas de muy pequeña intensidad, pero la comunicación se realiza por electricidad en nuestro cerebro. Ahora bien, el cerebro de los animales también. Cada animal tiene un cerebro con arreglo al ambiente que él necesita para vivir. Sin
embargo, hay una diferencia fundamental entre el cerebro humano y el cerebro del resto de los animales. Y esa diferencia es la conciencia. ¿Tienen los animales conciencia? No, los animales no tienen conciencia reflexiva. Los animales actúan por instinto. Es decir, tengo hambre, voy a capturar comida, o voy a comer. Necesito reproducirme porque ya tengo una cierta edad y tengo que dejar descendientes, voy a buscar pareja y a reproducirme. Los animales funcionan instintivamente. Sin embargo, las personas, aparte de todo eso, tenemos la conciencia espiritual, es decir, la capacidad de lo que nosotros llamamos el alma, de comunicarnos con Dios, de orar, la capacidad de reflexionar, decir, esto que he hecho está mal hecho, voy a cambiar, o lo que hice hoy con esta persona está mal, voy a pedirle perdón. Los animales nunca piden perdón. Los animales actúan por estímulos. Y el alma es algo que nos diferencia profundamente, sobre todo desde el punto de vista teológico, desde la escritura, es algo que refleja en el ser humano la imagen de Dios. Es lo que nosotros tenemos que más se parece a Dios, es esa dimensión espiritual de la que crecen el resto de la creación. Pero fíjense que Dios crea el mundo natural, Dios crea los animales y Dios crea al ser humano. Los animales no se suelen salir del ámbito del instinto y son fieles, responden a Dios como deben responder. Sin embargo, el ser humano tiene eso que llamamos libertad. Dios nos creó con libertad y la libertad nos hace responsables. Yo no puedo pedirle responsabilidades a mi gato porque se ha comido un ratón. Lo propio del gato es comer ratones. Sí. No lo asesina, lo mata, pero no lo asesina. No es un asesinato de Tom y Jerry. Pero si yo mato a mi vecino, a mí se me pueden pedir responsabilidades porque he actuado mal con mi libertad. Esa es una diferencia fundamental. Tiene que ver con la conciencia humana, con la libertad y con la responsabilidad. Exactamente, muy bien. Es más, Tomás de Aquino habla sobre las diferentes capacidades del alma. Por ejemplo, organismos como las plantas tienen un mecanismo de sobrevivencia donde buscan sustento, calor, luz, agua. Luego un nivel más alto son los animales que tienen las mismas capacidades, más la capacidad de tener instintos y movilizarse no independientemente. Y después los seres humanos, los cuales tienen un alma razonable, el intelecto y la capacidad de razonar. Ahora tenemos Jesús García Flota, dice, el argumento del diseño inteligente. ¿Tiene alguna relación con la evolución, doctor Cruz? Bueno, el diseño, no todos los partidarios del diseño inteligente son creacionistas. Es decir, también hay gente que es evolucionista, que cree que el mundo ha evolucionado, pero que cree que el mundo ha sido diseñado. Es decir, hubo un diseño previo y después de ese diseño el mundo ha ido cambiando. Todos los partidarios del diseño inteligente son creyentes. Pueden ser cristianos, muchos pueden ser musulmanes o pueden ser judíos, religiones monoteístas, pero también puede ser gente agnóstica. Gente que no es creyente, pero que cree que hay un diseño. Por ejemplo, uno de los dos descubridores de la estructura de ADN, la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico, el doctor Watson, decía que él creía en el diseño, pero creía que eran los extraterrestres que habían diseñado la vida, pero que la evolución por sí sola era incapaz de hacer cosas tan complejas, ¿no? O sea, el diseño inteligente únicamente lo que dice es que todas las disciplinas científicas actuales apuntan en la dirección de que hubo un diseño original de las cosas, pero no habla de la identidad del diseñador.
Puede ser Dios, Ujú. o algunos pueden decir, bueno, pero claro, los extraterrestres no es más que alargar el problema, porque ¿de Ujú. dónde salieron los extraterrestres, Sí, no? sí. Esa hipotética civilización de donde surgió. O sea que a veces se dice, sobre todo por parte de evolucionistas, para descalificar al diseño inteligente, se le dice, bueno, es que el diseño inteligente es el creacionismo de siempre que se ha cambiado de vestido. Ujú. No, no es eso, ¿no? No es el creacionismo. El diseño inteligente, puede haber creacionistas tanto de la Tierra joven como de la Tierra Ujú. antigua, como puede haber evolucionistas o puede haber gente que no sea creyente también. Ujú. En el Discovery Institute nosotros vemos que hay una gama amplia de diferentes posturas en cuanto al diseño inteligente. El otro día estábamos en una entrevista con el doctor Stephen Meyer y él dice lo único que nosotros estamos aquí haciendo es dándonos cuenta que podemos detectar diseño, ok, en el mundo y podemos hacer la inferencia en base a este diseño, ya sea a nivel macro, o sea, a nivel del universo o a nivel micro a nivel molecular, ¿no? Entonces se hace la inferencia de que como nosotros vemos altos índices de diseño, podemos inferir un diseñador. Josué pregunta, ya vamos a terminar un par de preguntas y te devuelvo el micrófono, Santi. ¿Los primeros seres humanos estuvieron en el Medio Oriente, como dice la Biblia, o en África? Sí, este es un tema también muy interesante porque hasta ahora, bueno, todavía el evolucionismo dice que el hombre, el ser humano surgió en África, la hipótesis de África. Y sin embargo esto está cambiando un poco dentro incluso del mundo evolucionista porque están surgiendo fósiles inesperados en otros lugares fuera de África. Por ejemplo, en la isla de Flores, en Indonesia, Ujú. el Homo floresiensis, bueno, tienen restos fósiles de un hombre muy pequeñito, el llamado Hobbit, que Mm. tenía un metro de altura, que ya fabricaba herramientas y que, bueno, parece ser que ya existían en otros lugares. Cada vez que se descubren fósiles, el origen del ser humano retrocede hacia atrás en el tiempo, según la escala evolucionista, ¿verdad? Entonces, ¿pudo el hombre surgir en el creciente fértil, tal como dice la Biblia, con la pirámide, las famosas pirámides donde se dispersaron las diferentes, la Torre de Babel? Hay trabajos hechos por creacionistas que hablan de que el ser humano emigró en diferentes direcciones, en diferentes épocas, en diferentes grupos en cuanto a número de individuos, y que desde ese lugar pudieron poblar otras regiones diferentes. Porque, claro, normalmente la teoría de la evolución habla de los australopitecinos, y austra significa austral, hemisferio austral, porque todos se han encontrado en África. Y creen que de los australopithecus robustos, el afarensis, surgieron los Homo habilis al principio, y pues el Homo erectus, el Homo de Heidelberg, el Homo neanderthalensis, y ellos creen que la evolución sería así: primero Australopithecus, que descenderían de otros, lógicamente, de otros simios anteriores, y los género Homo de los Australopithecus. Pero resulta que los Australopithecus son comparables a los simios actuales, al gorila, al chimpancé, al orangután, al bonobo actual. Morfológicamente son comparables. En cambio, incluso el Homo habilis también, en algunos que sería comparable. En cambio, el Homo erectus, todo lo que se ha publicado, todos los fósiles encontrados como género Homo, serían, desde una perspectiva más creacionista, serían razas humanas, grupos humanos con diferente anatomía, pero que eran seres humanos con una capacidad intelectual equivalente a la nuestra, y que posiblemente todos esos grupos serían el producto de migraciones que habrían podido surgir no de África, sino de zonas más de Asia Menor, en la zona del
del Asia Menor. Pero ahí está la polémica. Los evolucionistas defienden la postura tradicional y los creacionistas se están publicando cosas muy interesantes en inglés sobre estos temas, y lástima que ahora con el tema del coronavirus no se pueda viajar y no se puede asistir a los congresos, pero se están publicando cosas interesantes que yo creo que se van a difundir cada vez más vía online para que la gente siga teniendo acceso a todo esto. No, y ahora como estamos todos en casa, Antonio, tú sabes que te vamos a sacar el juguito, ¿ok? Te vamos a sacar el juguito. No mucho, porque estoy escribiendo. No. Todas las gotas que podamos. Ok, bueno, última pregunta, y es todo tuyo, Santi. Juan Acuña Solís pregunta que es de la microevolución, es amiga de la cosmovisión creacionista, y hago esta pregunta porque yo sé que muchas personas al momento de oír la palabra evolución brincan, no, y se alejan y no quieren oír nada. Entonces, ¿es la microevolución amiga de la cosmovisión cristiana creacionista? Claro, sí que lo es. La microevolución está demostrada. La microevolución la acepta todo el mundo. Los creacionistas de la Tierra joven, los creacionistas de la Tierra antigua y los evolucionistas, todos aceptan la microevolución, porque todas las razas de perros que existen en la actualidad, por ejemplo, más de 200 razas distintas, todas se han formado por microevolución, es decir, por selección artificial, que al fin y al cabo es microevolución. Pero eso es diseño inteligente también, ¿no? ¿Cómo? Eso es diseño inteligente también. Pero eso es diseño, es una selección dirigida por el ser humano, ¿verdad? Se han surgido todas las razas de ovejas, todas las razas de vacas, de caballos, de gallinas. Pues eso es microevolución. En microevolución es que la especie, las poblaciones, se adaptan al ambiente. Por ejemplo, lo que ocurrió en las Islas Galápagos, el matrimonio Rosemary estuvo durante bastantes años estudiando, ellos son evolucionistas, estuvieron estudiando en las islas cómo cambiaba el tamaño del pico de los pinzones. Los pinzones son unas aves, unos pajaritos, algunos son negros, otros son más pardos, y el pico, el tamaño del pico, está adaptado para comer granos o bien para comer otro tipo de alimentos, insectos pequeñitos, y así el pico es más cónico, es más delgadito, en fin, según sea su tipo de alimento. Entonces este matrimonio estuvo durante años estudiando cómo el fenómeno del niño, cómo cuando el clima cambiaba y no llovía y no había suficientes plantas, no había suficiente alimento, el tamaño del pico de algunos de estos pinzones cambiaba. Estamos hablando de décimas de milímetro, o sea, tenía que cazar y medirle con un pie de rey, medirle el pico, irlo anotando. Y entonces ellos vieron que durante el fenómeno del niño el pico decreció un poquito y dijeron, esto es la selección natural en acción. Esto es una demostración de la evolución. Ojo, esto en todo caso hubiera sido un ejemplo de microevolución, porque resulta que cuando cambió la cosa y empezó a llover mucho y la tierra produjo muchos vegetales y había alimento abundante, en poco tiempo el pico de las especies volvió a adquirir el mismo tamaño que tenía antes, que tenía al principio. ¿Esto qué quiere decir? Que los animales son adaptables al ambiente, que tenemos los genes necesarios para disminuir el pico o para agrandarlo cuando hace falta, pero esto no es una demostración de la evolución. La evolución dice que de una célula surge un invertebrado, muchos, millones, y de los invertebrados peces y anfibios y reptiles y aves, mamíferos y humanos. Eso es macroevolución, de la célula al hombre. ¿Qué es microevolución? Que el potencial creador que Dios infundió en el genoma de una especie le permite diversificarse en muchos tipos. Por ejemplo, Dios crearía el tipo perro, pero del perro saldría el coyote, el chacal,
los lobos, los licaones de África, todos los cánidos. O sea que a veces la palabra que usa la Biblia, el baramin, para especie, quizá a veces coincide con la familia. Dios crea unos tipos básicos de organización que luego pueden variar por microevolución y originar otros grupos distintos en base a lo que Dios crea. O sea que el concepto de microevolución es permitido por los creacionistas hasta el punto de que han creado una disciplina que se llama la baraminología, que es la ciencia que estudia de qué animales proviene el asno, el onagro, de los caballos, las cebras, de qué parentesco genético, quién sería la especie originaria que podría formarlas todas. Pero esa especie originaria la creó Dios, como un acto milagroso. Excelente. Bueno, muchachos, voy a hacerles bullying y voy a decirle a todo el mundo y voy a dejar que tú hagas el comentario sobre esto que voy a decir. Mírenlo, aquí está el ejemplar, se llama ¿Y qué es la verdad? Una respuesta en 10 conferencias. Antonio Cruz, Arturo Rojas, Jorge Gil y Juan Valdés. Si quieren saber más, pueden seguirme en todas las redes sociales a @yo soy Jorge Gil, Twitter, Instagram, Facebook, y pueden ir también a yosoyjorgegil.com o pueden ir a crossexamen.org y ahí pueden saber más de esto. Muchachos, ha sido un placer, los quiero montones. Me voy, regreso contigo, Santiago. Un placer, un abrazo, doctor Antonio Cruz, sabe que lo quiero muchísimo y nos vemos la próxima transmisión. Santi. Gracias, Jorge. Doctor, yo la verdad que disfruto, no solamente disfruto poder tener la oportunidad de como dije, ¿no? De haberlo conocido, de pasar tiempo de charlas amenas, ¿no? Sino también de poder oírlo, porque la verdad es que aprendo muchísimo. Sé que es una persona súper ocupada, así que le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo para charlar con nosotros, de verdad. Muchas gracias y bueno, ya sabéis, estamos para en este tipo de pandemia y bueno, y también para escribir, porque estoy acabando el libro la guía la guía ilustrada de los animales y plantas de la Biblia y ando muy ocupado. Entiendo. Por último, para que la gente que quizás no lo conoce o no conocía su trabajo y hoy lo está conociendo, pueda referirse. ¿Dónde puede seguir la gente su material, su trabajo en línea y demás? Porque sabemos que el libro escribió muchísimo, pero su material en línea, ¿dónde lo puede seguir la gente que nos está mirando? Sí, en protestantedigital.com. Todo junto, protestantedigital.com. Ahí es donde cada semana escribo 2 artículos, uno en la sección Conciencia y otro en la sección Zoe. Zoe es una sección más de biología, de fauna y de animales de la Biblia, que es lo que estoy haciendo ahora, y el otro, pues, Conciencia y más artículos también científicos. Por ejemplo, el próximo domingo, este domingo, aparecerá uno que es sobre el COVID-19 desde una perspectiva ecológica, que es un poco lo que hemos estado hablando aquí. Y cada domingo en Conciencia aparece uno de temas científicos y también teológicos. La verdad que yo lo disfruté. Espero que usted también haya sentido cómodo. Eso para mí sería muy gratificante. Y por favor, dele mis saludos a su esposa, doctor. Muchas gracias. Le envío un saludo enorme. Gracias a todos los que están conectados. Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron el aguante. La verdad que esto ha sido un placer. No solamente el poder tener este diálogo, ya sea con Jorge, con el doctor, sino también un placer poder llegar a todas sus casas, a sus dispositivos electrónicos y nos permitan a nosotros presentar esta serie de herramientas para cada vez más fortalecer nuestra fe y difundir por qué creemos en lo que creemos. Dios los bendiga. Esto fue Rincón Apologético y será hasta la próxima. Chau, chau.